La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.de con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo mensual de una cena para 2 spoilers. Adiós a Jaime Chilcha, partido investigado por la Yato, y Minestrol se va del país cuando se comprueba su mentira. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 8 de septiembre de 2025 y el Minestrol se fue del país justo en el momento en el que se comprobaba que su voz sí era su voz, que no era Carlos Álvarez. Anoche, Juana Avellaneda, de Cuarto Poder, reveló que la Fiscalía ya tiene un peritaje que confirma la veracidad de la grabación de 2 horas que le hizo el capitán Culebra Junior Izquierdo en un chifa el 21 de mayo del 2024. Por si acaso, este no es el audio del huevón de la encerrona, ese es otro, el de para subir todo vale, el audio en el que cuenta la historia del cofre, de cómo le dieron la manito a Cerrón, ese audio es. Como recordarán, el hoy Minestrol de Justicia se negó a pasar por un peritaje, así que la Fiscalía tuvo que recurrir a 3 peritos, un ingeniero electrónico en comunicaciones, una licenciada en ciencias físicas y una lingüista forense. Y los 3 por unanimidad no solo validaron lo evidente, sino que también concluyeron que la grabación no fue editada y que transcurre de manera continua. Pero eso sucedió mientras Santibáñez se paseaba por Suiza. El tipo tenía, y de hecho tiene, un impedimento de salida del país, pero el Poder Judicial le hizo el favor de suspender ese impedimento. Eso es algo que yo honestamente nunca había escuchado. ¿Cómo suspendes un impedimento de salida? Eso va en contra de la razón misma por la cual le estás impidiendo a la persona que cruce la frontera. El señor Santibáñez tiene un impedimento de 18 meses por uno de sus tantos casos, pero aún así el gobierno, en lo que al inicio parecía un desafío al Poder Judicial, decidió que lo iban a mandar de viaje a Ginebra, a una sesión, y hay que ser bien cachosos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero cuando parecía que esto era un absurdo, un juez supremo provisional le autorizó el viaje. El juez se llama Edwin Campos Barranzuela y acaba de ser nombrado Supremo Provisional hace solo una semana y tiene ya en su carrera un largo historial de polémicas y denuncias. Además, como reveló Carlos Viguria de IDL Radio, este juez señala ser de la Gran Logia del Perú, una agrupación de masones que ha organizado eventos con el papá de Santibáñez y que de hecho hace poco en una entrevista sobonaza que le hizo caretas, el propio Minestrol hizo bromitas sobre su afiliación a esta logia. El viajecito del Minestrol a Suiza entre pasajes y viáticos nos va a costar casi $6.700 a todos los peruanos. Pero el Minestrol se ha ido de viaje en medio de otro escándalo que lo compromete, los Dirin Leaks, la filtración masiva de documentos sensibles de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Este ha sido el ridículo de la semana. El viernes en la noche la policía dio la peor respuesta posible. En la misma línea de no se cayó, se desplomó y no era plagio, era copia, pues dijeron que no era hackeo, sino filtración. Esto lo reafirmó el propio comandante general de la policía, Víctor Sanabria. Según él, fue un policía con acceso a los datos el que los filtró. Pero además mintió porque dijo que lo único que se habían filtrado eran archivos administrativos. Eso es mentira, ¿no? ¿Qué quiere este señor general? ¿Que publiquemos enteros los planes operativos de seguridad de los expresidentes y de DINA? No lo vamos a hacer, por supuesto, pero los planes operativos de seguridad presidencial no pueden ser simples documentos administrativos ni aquí ni en la China. Además, hay fotografías de los rostros de los agentes de inteligencia. Hay documentos en los que figuran los datos de sus familiares, los nombres de sus padres, madres, hijos, hermanos, parejas, números de DNI, con datos sensibles con datos que son muy sensibles para cualquier agente que esté en el campo. No vamos a publicar, por supuesto, nada de eso, pero allí están, al alcance de cualquiera. Y de hecho, a partir de nuestras primeras revelaciones, varios otros medios empezaron a revisar las bases de datos filtradas y han encontrado cosas muy importantes. Anoche, Harold Moreno de Punto Final reveló que en los Dirin Leaks también tienen información sobre la búsqueda de algunos personajes problemáticos. Por ejemplo, en agosto del 2022, todavía durante el gobierno de Castillo, la DIRIN buscó a los prófugos exministro Juan Silva y sobrinísimo Juan Vázquez en los distritos de Iquitos y Punchana, en Loreto. En noviembre del 2024 también llegó la alerta de la probable salida del país de Nicanor Boluarte por el aeropuerto Jorge Chávez. A Vladimir Cerrón
Lo buscaron en noviembre del 2023 en un edificio de la avenida Arequipa y en noviembre del 24 en la frontera con Bolivia. En febrero del 24 se hizo un rastreo alrededor de las inmediaciones de embajadas para intentar dar con él y de hecho luego encontraron a una mujer cercana a él y la policía fue a Ica. Todo eso está en los Dirín Leaks. Además, esta filtración desmiente en este caso al general terruqueador Óscar Arriola, porque para salvar a Dina de esta triangulación todavía no explicada entre Cerrón y el auto presidencial, Arriola llegó a decir que él cree que Cerrón nunca estuvo escondido en Asia, pero los registros de los Dirín Leaks revelan que no solo hubo un operativo en enero del año pasado, un operativo que todos conocemos, sino que luego de este operativo, en febrero y en marzo, siguieron realizando acciones de inteligencia en Asia para dar con Cerrón. Otras acciones de inteligencia son más sospechosas. En enero del 2025 hubo acciones de inteligencia y contrainteligencia en las inmediaciones de las viviendas de las fiscales Marita Barreto y Patricia Benavides. En el caso de Benavides, se notó que eran acciones frente a amenazas a su seguridad, pero en la ficha sobre Barreto no se señaló nada de eso. Por su lado, el portal El Foco halló que un año antes la DIRIN había hecho también acciones de inteligencia y contrainteligencia en las inmediaciones de Marita Barreto, pero también en las actividades de Harvey Colchado y las de congresistas de izquierda, Sigrid Bazán y Ruth Luque. En general, hay varios reportes sobre seguimientos a líderes y movimientos de izquierda revelados por el portal Mataperrea. Hablamos hasta de acciones de inteligencia realizadas en el lugar de la memoria o en el ojo que llora, o seguimientos a la ceremonia de violación de prendas de desaparecidos, víctimas de la violencia, una cosa insólita. Por supuesto, la policía no ha hecho mención alguna a las acciones sobre periodistas mencionadas en los documentos, ni sobre Hildebrand ni sobre nosotros. Acciones que, por cierto, ocurrieron cuando estos policías se encontraban bajo el mando de Santibáñez como ministro del Interior. Los Dirín Leaks han dado la vuelta al mundo, han sido rebotados con sorpresa por medios internacionales porque estamos hablando, repito, de un hackeo inaudito al área más sensible y confidencial de la policía peruana. El grupo de hacktivistas responsable de esto, Deface Perú, han soltado más de 3 gigas de datos confidenciales, pero ojo, ellos lograron acceder a 350 gigas. O sea, lo que han revelado, dicen, es poco más del 1% de toda la información, la punta del iceberg. Ayer el grupo emitió un comunicado para anunciar que no van a publicar más y que van a eliminar o guardar el resto de la información porque ellos ya consideran que probaron su punto. Le han dicho al gobierno, considérense ustedes mismos la verdadera amenaza al no poder garantizar la seguridad de sus propias redes. Si el gobierno es una amenaza y no solo por eso. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerrón. Hola, Durante 5 años, La Encerrona ha difundido gratis a más de 1000 emprendimientos peruanos. Para ellos, aparecer una sola vez fue el impulso que necesitaba su negocio. y más clientes. Ahora imagina tu marca aquí todos los días. Anuncia en La Encerrona. Escríbenos a publicidad@laencerrona.p. Gracias, La Encerrona. De nada. Son lo máximo. Pero otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 8 de septiembre de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, partido investigado por Lavallato se baja a la procuradora Lavallato. Y además han saltado amenazas por WhatsApp del alcalde de Lima. Miren, en otros tiempos esto habría sido un escándalo del mes y la protesta habría terminado acorralando al gobierno, sus aliados habrían caído múltiples cabezas. Pero bueno. Ustedes que ven La Encerrona tienen ventaja para entender esta historia. Hace meses aquí les contamos del fracaso del recurso Discovery que había presentado López Aliaga en los Estados Unidos. Con esto la municipalidad quería acceder a información sobre Brookfield, la empresa mayoritaria de rutas de Lima, todo el drama de los peajes de Odebrecht. Bueno, la cosa es que esto fracasó, entre otras cosas, porque legalmente a la municipalidad no le correspondía pedir nada, porque legalmente la municipalidad no es la agraviada en el caso Lavallato. El agraviado es el Estado peruano. Y en este caso, el Estado peruano se defiende a través de la procuradora Silvana Carrión, procuradora del caso Lavallato. Bueno, ¿qué pasó? Y esto es alucinante. López Aliaga entró en trompo y empezó a mandarle mensajes por WhatsApp a la procuradora Silvana Carrión para que le salve el pellejo y para que asuma ese caso en los Estados Unidos. Para los que nos ven en video, estos son los mensajes
de WhatsApp que López Aliaga le envió a la procuradora, mensajes que ella está mostrando en estos días. Incluso la amenazó diciéndole que si no le respondía iba a tener que salir en los medios a denunciarla, y efectivamente se apareció en Expreso, en Willax y en todos sus medios sobones para reventar este tema. Quizás recuerden que al final de todo esto López Aliaga se salió con la suya y logró que la Procuradora General, María Caro Ajulca, obligue a Silvana Carrión a sumarse a la cruzada del alcalde, pero eso no fue suficiente, porque en paralelo López Aliaga presentó un pedido formal para que la voten a la Silvana Carrión. Ese pedido estaba en nada hasta que se activó. ¿Saben cuándo se activó? Pues apenas llegó Santibáñez como ministro de Justicia, y con su llegada pues no tomó mucho tiempo y listo. Este viernes sacaron a la procuradora de este caso. Un caso en el que, por si se les ha olvidado, está siendo investigado el partido Renovación Medieval que lidera López Aliaga. O sea, repito, el presidente de un partido investigado por aportes ilícitos del caso Lavallato ha logrado que saquen a la procuradora del caso Lavallato. La propia Silvana Carrión le había pedido al Poder Judicial que incluyan a ese partido como tercero civilmente responsable y que le impongan una reparación civil colectiva de 238 millones de soles. Pero primero, antes que eso suceda, han sacado a la procuradora. Más evidentes no pueden ser. La segunda, ataques del gobierno a periodistas de Latina y de los reporteros. El régimen oficialmente, a través de la Procuraduría Anticorrupción, está pidiendo levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz de Latina y César Prado de IDL Reporteros. El pedido se hizo el 21 de agosto. Santibáñez todavía no era ministro de Justicia, pero se basa en una denuncia presentada nada menos que por Rodolfo Orellana Ramos, hijo del mafioso Rodolfo Orellana Rengifo, que no olvidemos que el vocero de esta mafia ha trabajado también para Santibáñez, ha sido su asesor en el Ministerio del Interior. Bueno, la denuncia se basa en declaraciones de Miguel Girao, ex asesor de Patricia Benavides, declaraciones difundidas en Willax, donde acusaba a estos periodistas de intercambiar favores con la fiscal Marita Barreto. Digamos que eso fuera cierto, ¿ya? No es delito, pues intercambiar favores no es delito en la medida que Barreto no estaba investigando a ninguno de esos dos periodistas. Ahí lo que estás describiendo de manera distorsionada es una relación entre periodistas y fuente. Nada más, pero claro, estos dos periodistas son muy incómodos para el gobierno, que ahora quiere conocer sus comunicaciones. Rodrigo Cruz fue el que reveló la ubicación irregular del cofre presidencial en Asia, en el caso de Cerrón. Además, ha investigado la red de Nicanor y Santibáñez. Y César Prado, junto a Rosa Laura, reconstruyó las matanzas de Dina en Ayacucho y en Juliaca. Un reportaje espectacular que le valió el premio del periodismo de investigación de América Latina. Obviamente que el gobierno quiere conocer con quiénes está hablando estos dos periodistas y por eso están pidiendo que les levanten el secreto de las comunicaciones, pero hay más, porque es ahora el propio ministro en persona el que la ha emprendido contra Mónica Delta. Hace meses el programa Punto Final documentó las reuniones y el uso irregular de un vehículo oficial por parte de Santibáñez cuando él era asesor de Palacio. Por esa investigación, el hoy ministro de Justicia denunció por reglaje a Mónica Delta, al reportero Carlos Hidalgo, al director Juan Subauste y al camarógrafo Jorge Ramírez. La fiscalía había archivado esta denuncia disparatada porque grabar a un funcionario en la calle para un reportaje no es reglaje. Pero el 25 de agosto, apenas Santibáñez había vuelto como ministro de Justicia, la fiscal superior Edith Hernández anuló el archivamiento y reabrió el caso. O sea, periodismo bajo ataque directo del gobierno. La tercera Corte Interamericana exige que no se aplique la ley de amnistía. Eso fue el viernes y básicamente ha sido una ratificación de las medidas cautelares que ya había dado hace un par de semanas para que nadie aplique la ley de amnistía que ha dado el Congreso para asesinos y violadores de los años 80 y 90. Eso significa que ahora, por si acaso, cualquier juez que quiera aplicar el famoso control difuso puede apoyarse legalmente en lo que ha dicho la Corte Interamericana. Aunque claro, esto no era imprescindible, simplemente es un apoyo extra. De hecho, justo ese mismo viernes, un juez valiente, Leodán Cristóbal Ayala, había inaplicado esta ley en el caso Chumbivilcas. El caso Chumbivilcas es una cosa horrenda. 8 militares acusados no solo de masacrar a 20 campesinos, sino de abusar sexualmente de las mujeres de esa localidad, incluidas una madre y una hija a la vez. Esas son las joyitas que están acogiéndose a la ley de amnistía de este Congreso. A nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp les vamos a mandar la ejemplar resolución del juez Leodán Cristóbal Ayala.
Bueno, la respuesta de Palacio al sistema interamericano, ya se imaginarán, ha sido un comunicado diciendo que esto es inaceptable, que nuestra soberanía, que estamos evaluando si nos vamos o nos quedamos del sistema, cuando está claro que todo eso es floro porque lo que está buscando el gobierno simplemente es impunidad para sus propios crímenes. Y la última, una buena noticia, ha sido un fin de semana muy cargado de noticias, seguramente mañana vamos a ampliar algunas de las que no hemos hablado hoy, pero vámonos con una buena noticia. Hoy, tenista peruano hace historia. Con solo 21 años, Ignacio Buse logró algo que no pasaba desde antes que él naciera, que un peruano gane la Copa Challenger de Sevilla. Y lo hizo además tras una semana arrolladora en España, en la que eliminó a 4 rivales que estaban jugando de local, incluido un top 100 mundial. Llegó a la final y allí derrotó al argentino Genaro Olivieri en un partido que duró más de 2 horas y tuvo de todo. Puntos espectaculares, quiebres de servicio, un susto por una torcedura de tobillo y la imagen final de Buse tendido en la arcilla sin poder contener la emoción. No se había visto algo así desde Luis Horna, por si acaso. Ojo que Buse está volviendo a Lima ahorita para unirse al equipo que va a enfrentar a Portugal en el Long Tennis de Jesús María el 12 y 13 de septiembre. Felicitaciones a Ignacio. Y por cierto, también pasamos a la final del Mundial de Desayunos. Nos toca la final contra Venezuela. Prepárense para una semana que va a estar llena de políticos metiéndose así un panzazo en la boca ante cámaras, pensando que así nos vamos a olvidar de quiénes son de verdad. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la lucha contra el crimen y los derechos humanos. Aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Ayer fue uno de los 2 primeros domingos del mes y eso significa Pequeñas Islas, las clases maestras de Canalla, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y escuchen este título: Protegiendo los derechos humanos ante la difusión global del crimen organizado. Es el tema de un evento de esta semana en el IDEPUC y es un tema más que coyuntural entre la ola criminal que azota al país y los intentos de Boluarte por salirse de la CIDH. Por eso hablamos con 2 invitados a este evento. Desde Lima, el ex procurador José Ugaz, y desde México, la investigadora de Oxford sobre crimen transnacional, Mónica Serrano. Lo de la soberanía, valga la redundancia, me parece una soberana estupidez, más aún viniendo de la Presidenta de la República, que ha comparado nuestra pertenencia a un sistema supranacional a una relación virreinal, ¿no? Y hemos escuchado también en días pasados al canciller de la República en una ignorancia supina. Eso nunca ha pasado en el cuerpo diplomático peruano. Yo lamento muchísimo que hayamos caído a esos niveles, cuestionando por qué la Corte Interamericana no procesa y sanciona terroristas y solo está viendo casos de violaciones generadas por el Estado. Todo tratado internacional, y eso es un ABC que nos enseñan a quienes nos formamos en derecho muy tempranamente, todo tratado internacional implica una cesión de soberanía en aras de un orden internacional. Los tratados y las convenciones, por eso se llaman convenciones, son acuerdos discutidos, negociados y finalmente convenidos. Todos los estados que lo firman deciden entregar ese espacio en aras de un bien superior. Y en este caso, ¿cuál es el bien superior? Cuando la justicia local no está en condiciones de poder llevar adelante un procesamiento, una investigación y una sanción equilibrada porque no tiene los recursos, porque no hay voluntad política, porque hay mucha corrupción, entonces esto puede escalar a un nivel superior donde hay un actor neutral que va a entrar a mirar de otra manera. Los instrumentos de derechos humanos que están en la base del sistema interamericano son instrumentos que fueron creados con un propósito. Y el propósito es claramente violaciones de derechos humanos a manos de agencias, autoridades del Estado, o claramente documentado y establecido en la jurisprudencia interamericana, actores no estatales, fuerzas paramilitares que actúen en colusión y de alguna manera bajo el mando de las autoridades del Estado. Es un falso dilema decir o optamos por el crimen o optamos por el orden.
Claramente, en el caso peruano, tenemos un ejemplo con lo que estamos viviendo ahora y que se inició, creo, en el gobierno de Pedro Castillo de una manera más explícita, con los congresos que hemos tenido, los dos últimos congresos y los dos últimos ejecutivos. No es que no haya voluntad para aplicar medidas que resuelvan los problemas, sino que hay una suerte de connivencia. Hemos visto todas las leyes que se han aprobado en este país en el último año a favor del crimen organizado. Puedes buscar la edición completa de Pequeñas Islas en Canal Ya, nuestro canal de YouTube. Y un comentario rapidito. Ha muerto Jaime Chincha a los 48 años, muy pronto, según las informaciones preliminares de una insuficiencia cardíaca mientras se estaba duchando, muerte natural. Mis condolencias, por supuesto, a su familia, a sus hijos, especialmente a todos nuestros amigos y colegas en común. Estamos todos procesando aún la noticia. A inicios de este siglo, Jaime fue el primero de nuestra generación que alcanzó notoriedad masiva. Nuestra generación fue a la que le tocó llenar el vacío de una prensa que en su gran mayoría cayó junto a Fujimori, o sea, cayó junto al presidente al que se habían vendido. Ese vacío tuvo que ser llenado por un grupo de jovencitos en los que estaba Jaime y entre los que destacó Jaime muy pronto gracias a sus múltiples méritos. En los últimos años, pues Jaime se había vuelto una voz muy necesaria en estos tiempos de voces extremistas que buscan show o que buscan desinformar. Y creo que por eso todos lo vamos a extrañar. Muy amable, Marco. Un abrazo a la distancia y hasta otra oportunidad, ¿eh? Muchas gracias, Jaime. Un gusto. Un gusto. Nos vemos. No hay tiempo para más, salvo para esto. Este es el momento en el que si puedes poner like, pones like. Este es el momento en el que si puedes reenviar este programa, compartir este programa, tuitear este programa. Hazlo, por favor. Rota la encerrona, pírate a la encerrona. De ti depende que podamos seguir. Si te sobran $2 al mes, este es el momento. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de la encerrona. Es muy fácil. Inténtalo. Hoy es lunes de lecturas y nos han escrito: Hola Encerroner, somos la editorial Vitrina Editores y estamos contentos de anunciar nuestro nuevo libro, La ley no sirve para nada, un sistema en crisis, de Eduardo Herrera Velarde. Este libro analiza el sistema judicial peruano con una prosa ligera y humor incisivo, pero lo que estas páginas contienen es esencial para el desarrollo, bienestar y realización de los peruanos. Para los Encerroners, 10% de descuento en este y otros títulos de Vitrina Editores. Escríbanos al WhatsApp 953-864-818 y síganos en nuestras redes como Vitrina Editores. Además, por si acaso, Patreons y Premiums de YouTube, vamos a sortear 2 ejemplares de este libro, así que atentos a la mensajería de Patreon y del YouTube. Eso es todo por hoy. Soy Marco Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.